Bueno, muy buenas noches. Mi nombre es Gilbert Meneses. Yo soy becario de segundo año del Servicio de Nefrología Infantil del Hospital de Niños de San Justo. Y gracias a la invitación del servicio de la residencia de su hospital, vamos a hacer algunas clases de medio interno. Empezaremos con esta primera clase, que es fluidos y electrolitos. Vamos a iniciar con lo que es el agua corporal total. El agua corporal total en el organismo representa el 60% en los adultos, y en los niños y los lactantes una mayor proporción, que puede llegar a ser entre el 70 y un porcentaje mayor en recién nacidos. 2/3 de este agua corporal total se encuentra en el comportamiento intracelular, que los americanos denominan mejor intracellular fluid volume, refiriéndose a que este es un fluido y que ocupa un volumen dentro de una cavidad. 1/3 de esta agua corporal se va a encontrar en todos los compartimentos extracelulares, que incluyen el compartimento intravascular y el intersticial, de los cuales el 75% está justamente entre las células y un 25% está en el espacio intravascular. Lo más importante, que ahora vamos a ver a continuación en las imágenes, es definir conceptos que son importantes para la interpretación del agua y el sodio en este capítulo. Entonces, lo primero que vamos a tener que entender y comprender es que cuando nosotros le hacemos un laboratorio a un paciente y vemos que el nivel del sodio del organismo está entre 135 y 145 miliequivalentes sobre litro en el plasma sanguíneo, lo que estamos viendo es una relación de ese sodio en un medio o un volumen de líquido extracelular. Por lo tanto, cuando nosotros vemos el nivel del sodio, lo que estamos viendo en realidad es un reflejo del volumen de líquido extracelular. Lo mismo pasa cuando vemos al paciente y vemos su nivel de agua en el organismo de la persona, que lo vemos clínicamente, porque si el paciente está deshidratado va a tener signo de pliegue, noctalmos, mucosas secas, o al otro extremo va a tener mucha agua, va a estar edematizado. Vamos a ver que la concentración de sodio va a estar en relación igual a ese volumen y agua corporal que tiene el paciente. Por lo tanto, clínicamente el nivel de agua que tiene el paciente por clínica nos va a hablar de su concentración sérica de sodio y la concentración sérica de sodio en el plasma que se mide en el laboratorio nos va a hablar del volumen de líquido extracelular. Esto no es fácil de entender, pero ya en las siguientes imágenes les voy a ir mostrando y de a poco voy a ir aclarando cómo funciona este principio. Entonces, por ejemplo, acá tengo un paciente adulto en la imagen que tiene el signo de Godet positivo, un paciente de 80 años de edad, con antecedentes de insuficiencia cardíaca congestiva de 10 años de evolución, y en su laboratorio tiene un sodio plasmático de 135. ¿Sí? Más adelante vamos a hablar de estas mismas diapositivas que estamos viendo, pero fíjense que tiene clínicamente presenta retención de líquido o edema, pero su sodio corporal, o sea, sodio plasmático en realidad está normal. Lo mismo pasa con este paciente. Este es un paciente más común para nosotros, es un síndrome nefrótico que tiene el clásico edema bipalpebral, edema en las manos, en las extremidades, tiene 2 años de edad y tiene una semana de evolución y tiene una ingesta habitual de alimentos. Y el paciente tiene un 130 de sodio, que lo mismo nos va a estar hablando de este sodio. No nos va a hablar en realidad de la cantidad de sodio de su organismo, sino nos va a hablar del volumen que tiene en el organismo. Por lo tanto, lo que vamos a ver en este paciente es un sodio más bajo porque tiene más volumen de agua total. Por lo tanto, este sodio está bajo porque está disuelto en un volumen mayor. Acá tenemos un recién nacido de 10 días de vida, alimentado a pecho materno, que refiere que presentó un episodio de hipertonía de miembros superiores con disminución de la orina en los pañales, con antecedentes de ser un recién nacido
el término de 35 semanas con un peso adecuado para la edad gestacional. Vemos que en el laboratorio el sodio plasmático es de 149 mil equivalentes sobre litro. Entonces lo que ha ocurrido en este paciente, que es un caso bastante frecuente, ha tenido una hipernatremia sintomática, ¿sí? Muy posiblemente secundario a la ingesta inapropiada de leche materna, pecho materno, porque sabemos que muchas veces no reciben la cantidad adecuada de leche por parte de la madre, por lo tanto los pacientes se van deshidratando, por lo tanto el paciente se mostraba deshidratado con menor cantidad de volumen, por lo tanto el sodio en menor cantidad de agua corporal se mostraba más elevado. Lo propio en este caso es un paciente de 12 años de edad con parálisis cerebral infantil, que refiere a la madre vómitos y posteriormente aumento de los periodos de sueño, de clínica neurológica con un sodio de 150. Entonces este paciente es lo mismo. Es un paciente que no tiene un libre acceso al agua, por lo tanto está hipernatrémico, ¿sí? Pero con un volumen de agua corporal total disminuido, ¿sí? Justamente porque no ha tenido acceso al agua. Ahora les voy a decir, les voy a mostrar los controladores y se van a dar cuenta cuáles son los principales controladores que van a definir que este sodio entre en equilibrio y se desequilibre fácilmente. Esta diapositiva la vamos a pasar. Entonces la cantidad total de sodio en el líquido extracelular o volumen extracelular es el mayor determinante del tamaño de este espacio o líquido extracelular o fluido o volumen extracelular. Si la cantidad total de sodio en este espacio extracelular aumenta, también así lo hará el espacio propiamente dicho. Los estados que son edematosos, como la insuficiencia cardíaca, la acidosis hepática, el síndrome nefrótico, son ejemplos de enfermedad donde se aumenta la cantidad de sodio en este espacio extracelular. Es un estado denominado de overload volumen, o sea, aumento de volumen o sobrecarga de volumen. Y justamente lo que tiene el sodio es eso, que cuando se consume mucho sodio, siempre está acompañado por agua. Por lo tanto, el espacio extracelular o ese fluido extracelular va a aumentar proporcionalmente al aumentar el sodio. Lo que tenemos acá es un ejemplo de una placa radiográfica que siempre nosotros la buscamos en un paciente que tiene retención de líquido, sobre todo en el síndrome nefrítico más que en el nefrótico, pero esto le puede ocurrir a cualquier paciente que tenga insuficiencia cardíaca. Es un paciente con claramente tiene un índice cardiotóxico aumentado, líquido a nivel pariliar, que es claramente signo de edema agudo de pulmón, ¿sí? Que es otro de los indicadores de sobrecarga de volumen y sobre todo intravascular. Entonces, dentro de la fisiología, lo que nosotros tenemos que entender es que si la cantidad total de sodio del compartimiento extracelular disminuye, también lo va a hacer este espacio extracelular, lo que determina una depresión de volumen. Todo lo contrario de que hablábamos hace un momento, pero muy relacionado. A mayor sodio, mayor agua en ese espacio, a menor sodio, menor agua también en ese espacio extracelular. Por lo tanto, clínicamente, como vamos a ver que ya una disminución de sodio va a haber menos agua, va a haber disminución del turgor, o sea, un signo de pliego positivo, el paciente se va a tornar taquicárdico y el paciente puede tener, se puede referir mareos a la bipedestación, que nos va a hablar de que hay disminución de la presión ortostática. Y todo lo contrario, cuando este espacio extracelular está sobrecargado y una sobrecarga de volumen en el líquido extracelular, el aumento de sodio en este compartimento extracelular se va a representar como una instancia más fatal, como el edema agudo del pulmón. El paciente va a estar hipertenso, va a haber derrame pleural, el paciente va a presentar ascitis, que nos habla de la retención de líquido en otro compartimento. ¿Cómo es la fisiología para regular el sodio corporal? Hay tres sistemas que van a regular el sodio corporal total y por lo tanto el tamaño de este espacio extracelular. Se presentan ramas aferentes que funcionan como sensores del tamaño de este espacio extracelular y fluido extracelular, y las ramas eferentes como efectores, ¿sí? Incrementando o disminuyendo la excreción renal de sodio. Los principales receptores que tenemos, primero,
Son tres para decirles. El primero está a nivel de la aurícula derecha, son los receptores de volumen. ¿Cómo van a funcionar estos? Cuando llega mucha cantidad de volumen sanguíneo, ya sea de la vena cava inferior a la vena cava superior a la aurícula derecha, esta se va a distender más, va a percibir que hay mayor cantidad de volumen de sangre que ingresa, por lo tanto se va a liberar el péptido natriurético auricular, que esto produce natriuresis. Que más adelante lo vamos a ver. Natriuresis, claramente, como dice el nombre, es eliminación de sodio por el riñón de forma directa. Los otros receptores, si estos ya son de presión, se encuentran en el glomus carotidio, ¿sí? Se encuentran tanto en el callo aórtico como en las carótidas. Estos receptores son diferentes, nos van a determinar bajas de presión, cuando no va a haber una presión arterial sistólica adecuada que llegue volumen de sangre y por lo tanto no generen una tensión arterial adecuada en este nivel. Lo mismo se van a estimular estos receptores, van a determinar que va a estar viendo una baja de la presión arterial, por lo tanto se va a activar el sistema nervioso central y va a haber una eferencia con mayor vasoconstricción a nivel periférico. Y a nivel renal también están las células yuxtaglomerulares, que son los receptores propios que les van a determinar. Igual les va a llegar menos sangre. Ahora van a ver en la siguiente imagen, les va a llegar menos sangre a este nivel. Como llega menos sangre por menos volumen sanguíneo que se está llegando hacia el riñón, se van a secretar diferentes hormonas, lo que van a producir que haya una vasoconstricción a nivel renal y disminución del filtrado de la sangre para generar orina. Aquí vemos, por ejemplo, cómo están posicionadas las células yuxtaglomerulares. Tenemos la arteriola aferente, que va llegando el volumen de sangre hacia el riñón. Y tenemos esta arteriola que va ingresando a lo que es el glomérulo renal, y la arteriola eferente que va a sacar la sangre. Ahí cerca está el túbulo contorneado distal. Ven que hay una relación muy directa entre la arteriola aferente y la eferente, el túbulo contorneado, y ahí las células yuxtaglomerulares, que son las que van a señalar esta disminución de la llegada de volumen, ¿sí?, de sangre. Por lo tanto, estas van a ser las encargadas de secretar la renina, que a su vez va a estimular la producción de angiotensina y aldosterona. Y la angiotensina 2 promueve de forma directa la retención de sodio por el riñón, y la aldosterona va a promover la retención de sodio por la nefrona distal. Por eso acá la imagen del túbulo contorneado distal, y en otra imagen les voy a mostrar cuál es el mecanismo por el cual actúa la aldosterona. Lo que habíamos hablado, el péptido natriurético, sí, que es el principal factor que actúa a nivel del riñón para incrementar, como habíamos dicho, es natriurético. Este es el que va a incrementar la salida o eliminación de orina, eliminación de agua, eliminación de sodio, disminución de la presión y disminución del volumen. Lo que quiero que sepan es que los dos receptores previos eran para detectar caídas de presión o caídas de volumen, y este es el único receptor que detecta sobrecarga de volumen, ¿sí?, el péptido natriurético auricular. Entonces acá hay un resumen de los receptores que van a determinar tanto aferencias como eferencias, ¿sí? Y por ejemplo, acá nos está resumiendo un poco más lo más importante, que es el sistema nervioso central, de la aorta y el seno carotidio. Cuando hay disminución o deflexión de este volumen, de este fluido extracelular, van a activar el sistema nervioso simpático, por lo tanto, mayor retención renal de sodio, ¿sí?, y vasoconstricción a nivel de las células. Entonces, el sodio sódico que se utiliza en la práctica clínica no nos dice nada real acerca de la cantidad total de sodio. Ese sodio que yo estoy midiendo en 135 a 145 mil equivalentes no me está hablando del sodio corporal del paciente, me está hablando de su relación con el agua corporal. Entonces, lo que nos determina es la cantidad de sodio en relación a la cantidad de agua en el espacio extracelular. Esto se repite varias veces para que lo vayan entendiendo mejor. Y calculamos el agua. El agua, entonces, está muy relacionado con el sodio. Entonces, lo que hay que saber para determinar cómo se regula el agua corporal es que el sodio es el principal determinante de una osmolaridad plasmática. Esta osmolaridad, ¿sí?, cuando es osmóticamente activa, cuando va a atraer líquido dentro del espacio intravascular, se habla de tonicidad, ¿sí? Entonces vamos a ir definiéndolos para que los podamos entender. Osmolaridad
está determinada por una concentración de un soluto en un compartimento fluido, y la tonicidad se hace referencia a esta osmolaridad activa que habla de la habilidad de combinar los efectos de los solutos para generar una fuerza osmótica que origina el movimiento de agua de un compartimiento a otro. Entonces aquí vamos a ver, acá tenemos una membrana semipermeable, acá está el agua en los dos compartimientos y una determinada cantidad de solutos. Lo que va a hacer este soluto que está en mayor concentración en un extremo es ser osmóticamente activa, por lo tanto va a atraer agua. El agua siempre va a tratar de forma de hacer un equilibrio, sobre todo si es que tiene una barrera que puede atravesar. Por lo tanto, aquí ven que ha disminuido el nivel del agua y que ha aumentado. Lo que trata de hacer el agua es hacer un equilibrio, ¿sí? Por lo tanto, va a tratar de nivelar la concentración de este soluto que se encuentra en este medio. Entonces, nosotros cuando hablamos de osmolaridad, sabemos que la osmolaridad normal del plasma sanguíneo es entre 280 y 295 milismoles sobre kilogramo, ¿sí? Que nosotros tenemos una fórmula, ¿sí?, práctica para poder determinar la osmolaridad de una persona. Y generalmente esta fórmula varía mucho, ¿sí?, cuando estamos hablando de personas diabéticas que tienen hiperglicemia, y en el resto de las personas generalmente está determinado por la cantidad de sodio del organismo. Ya que el tercer componente de la ecuación, como verán, vamos a ir por partes. Aquí tenemos el sodio en la ecuación, la glucosa, y el último puede ser el nitrógeno ureico en sangre o la urea. Entonces la osmolaridad plasmática está determinada por sodio por 2, ¿sí?, más la glucosa en miligramos sobre decilitros sobre 18, más el nitrógeno ureico en sangre sobre 2.8, o si utilizamos la urea, que es más común que se utilice la urea acá, es dividido 5.6, y ese va a determinar la osmolaridad plasmática. Si nosotros queremos saber la osmolaridad efectiva, no vamos a tomar en cuenta la urea, porque sabemos que la urea no genera tonicidad. La urea también atraviesa la membrana semipermeable al igual que el agua, por lo tanto se distribuye adecuadamente entre el espacio intravascular, y intersticial e intracelular. Por lo tanto, la urea no se toma en cuenta en la ecuación cuando hablamos de osmolaridad efectiva, por lo tanto nos quedamos con la glucosa y el sodio. Entonces, para resumirles y que tengan una idea, la osmolaridad la va a tener que determinar en general el sodio. Pero la glucosa nos va a afectar muy poco, porque sabemos que hay un parámetro de 70 y 100 que es normal en los individuos. Solamente en los diabéticos va a tener una relevancia para su cálculo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener? Vamos a tener un paciente, como los que habíamos tenido al principio, ¿sí?, que puede ser un lactante recién nacido, o un paciente con una parálisis cerebral infantil que no va a tener, donde en estos dos pacientes lo que tienen en común que son pacientes que no van a poder libremente tener acceso al agua, ¿sí? Por lo tanto, vamos a ver que lo que nos va a determinar que nosotros modifiquemos esta osmolaridad de plasma van a ser dos recursos. Uno es la sed y la otra es la liberación de vasopresina o hormona antidiurética, que es el otro nombre, son los dos nombres que se utilizan para esta hormona, vasopresina o antidiurética, que es la misma hormona que su última función es disminuir, ¿sí?, la liberación de agua del organismo, generar orinas concentradas y por lo tanto ahorrar la mayor cantidad de agua que se pueda del organismo, para que en un estado de déficit, ¿sí?, de agua o de acceso al agua, nosotros orinemos la menos cantidad, o sea, el volumen de urinario sea el menor posible para que esa agua se pueda recuperar y por lo tanto el paciente no tenga una alteración muy llamativa de su osmolaridad. Entonces vamos a hablar de un incremento de la tonicidad de este espacio extracelular secundario a un aumento de la concentración de sodio produce sensación de sed, ¿sí? No sabemos hasta ahora cómo es ese mecanismo exacto por el que se produce la sed a nivel del sistema nervioso central, pero hay unos sensores a nivel cerebral, a nivel sobre todo del supraóptico y paraventricular, que lo que van a hacer es liberar ciertos químicos y nos van a producir sensación de sed cuando haya pequeños cambios en la osmolaridad sanguínea, que sabemos que es desde esos 280 a 295.
Y a su vez una disminución de este fluido extracelular o la liberación de angiotensina 2 produce una sensación de sed. Sí, esos serían los dos generadores de sed. Y por último, la liberación de antidiurética o vasopresina produce disminución de la eliminación de agua. O sea, cuando nosotros tenemos, este es el clásico ejemplo del consumo de papas fritas que con mucha sal, que posteriormente da la sensación de sed, o sea, para tratar de equilibrar esa osmolaridad que ha variado en algún momento. Y hay personas que tienen un aumento de la osmolaridad, pero que no puede tener acceso al agua, lo único que va a poder, el único mecanismo compensador que va a tener va a ser esta liberación de ADH o vasopresina, por lo cual vamos a ver que el paciente va a orinar menos cantidad. Para que el riñón realice una regulación adecuada de la osmolaridad plasmática requiere que los siguientes 5 parámetros funcionen adecuadamente. ¿A qué nos refiere esto? Es que para que haya un balance adecuado de la osmolaridad plasmática, el riñón tiene que estar funcionando bien. Si el riñón no funciona bien, tengo que buscar que no haya algún problema en uno de estos 5 puntos, ¿sí?, de todo el sistema renal. ¿Sí? El primero es que no haya una caída del filtrado glomerular, o sea, que la función del riñón no sea adecuada, que haya una adecuada llegada de volumen sanguíneo para generar un filtrado glomerular, que tenga un mecanismo tubular intacto, o sea, que no haya una tubulopatía, que la antidiurética se libere a nivel central adecuadamente, ¿sí?, se anula adecuadamente, y por último que el riñón responda, ¿sí?, el riñón tenga los receptores y que funcionen adecuadamente y respondan ante esta ADH que llega, o vasopresina que llega hacia el riñón. Entonces, podemos decir que toda patología que causa hiponatremia o hipernatremia actúa sobre alguno de estos mecanismos de regulación del agua. Acá vamos a tener lo que se llama el mecanismo tubular de concentración de la orina. ¿Y a qué hace referencia? Cuando nosotros generamos orina, o sea, acá empieza a producir el filtrado y generación de orina, va a pasar por el túbulo proximal, la porción descendente del asa de Henle, el asa de Henle, la porción ascendente delgada, ascendente gruesa, el túbulo contorneado distal y el conducto colector. Lo que tienen que ver de esta imagen es que acá hay una pequeña molécula, un soluto que está circulando, que tiene mayor concentración en el área medular, no en la corteza, sino en las partes más profundas. Entonces, lo que quiero que observen de esta imagen, sobre todo estas 4 flechitas, ¿sí?, estas 4 flechas negras. Estas 4 flechas negras son referencias a las acuaporinas, que son unos receptores que se encuentran en este conducto colector. Estas 4 flechas o acuaporinas, que son exactamente proteínas que forman como canales, estas acuaporinas, su función, por eso el nombre de acuaporinas, es simplemente dar paso al agua, sin necesidad de que medio otro soluto se van a abrir en respuesta a la presencia de vasopresina o antidiurética, y van a permitir que pase más agua desde este túbulo o conducto colector y que pase hacia la médula, que como tiene mayor concentración de este soluto, que como ven acá la concentración o las osmolaridades de 1200, va a pasar desde si quieren, desde este sitio a este otro, por medio de eso, de diferencia de concentración, y lo único que van a hacer estas acuaporinas van a dar permiso para que el agua pase libremente, porque son proteínas tubulares específicamente para eso. En ausencia de vasopresina o ADH no se van a abrir estos canales, no va a haber estas acuaporinas acá presentes, y esto es lo que va a determinar en última instancia si nosotros orinamos de forma diluida o concentrada. En este caso, como el paciente está deshidratado, lo que genera es orina concentrada. Acá tenemos lo mismo, la misma representación, solo que acá nos va a mostrar un poco dónde actúan los diferentes diuréticos, que no nos van a servir en esta exposición, sino más adelante les estaré mostrando. Acá tal vez puedes reforzar, acá que está la hormona antidiurética, está abriendo estas acuaporinas, que lo que hacen es dar paso para que ingrese el agua desde este conducto colector a un medio intersticio que es hipertónico.
Entonces, como conclusión, podemos decir que la concentración de sodio del compartimento extracelular es afectado por la cantidad del sodio ingerido y excretado, pero el mecanismo que controla la ingesta y eliminación de agua es por lejos el más importante determinante de la concentración de sodio en este compartimento extracelular. En la práctica clínica, por lo tanto, es más útil considerar que la causa de alteraciones del tamaño de este compartimento extracelular es debido a problemas con el sodio y sus mecanismos de control. Y todo lo opuesto es también real. En la práctica clínica es más útil considerar que las causas de alteraciones de la concentración de sodio en el compartimento extracelular es debido a problemas en el mecanismo de control del agua. Nosotros vamos a ver que hay un resumen de alteraciones, ¿sí? con su correspondiente patología, pero este es un cuadro que no sirve de nada memorizar, simplemente es una tabla de referencia para que ustedes vean que hay una correlación entre una noxa y una patología determinada, ¿sí? Y bueno, con esto estaríamos acabando la primera clase de fluidos y electrolitos y el sodio y su relación. Las siguientes clases van a ser sobre todo de hipohipernatremia y alteraciones del potasio. Y por último, los trastornos ácido base.